Ahí probando. Ahí vamos a ver el eco aquí está el eco. Probando, 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 probando. Ahora sí suena mejor, creo. Muy bien. Vale. Claro que sí. Buenos días. Estoy muy agradecida de tenerlos todos aquí presentes. Yo sé que hoy es viernes y que es complicado nosotros sentarnos de nuestra rutina, pero esto es un sacrificio, no un sacrificio, es unas ganas de transmitir, de formar y de poder llevar a Jesucristo allá afuera. Entonces, en este marco de la semana, aquí en Barina estamos haciendo el mes por la vida. La iglesia da un paso al frente para nosotros decir que la vida se valora, que la vida no se vende, que los niños se respetan, pero sobre todo que todo ser humano tiene una dignidad desde el momento de la concepción, y que eso es la iglesia la que va a defender esa dignidad. Por eso, mi esposo John Acosta y Gladys Acosta somos parte del secretariado diocesano. Llevamos junto con el padre Alexi un programa que se llama Proyecto Esperanza, y el fray Juan Gregorio Martínez Canelón, nuestro fray, dijo un sí generoso para él trasladarse de Guanare y venirnos a formar a todos aquellos agentes, aquellas personas que tengan como misión tratar a las demás personas. Quien está aquí presente, el gracias fray, es el presbítero fray Juan Gregorio Martínez Canelón, padre católico de la Congregación Frailes Menores Conventuales de Venezuela, profesión psicólogo, y en este momento es el guardián del convento San José de Guanare. Él está llegando de Guanare solo para tener esta conferencia con nosotros. Y en este momento el fray Juan, como le decimos cariñosamente, está haciendo un máster actualmente, un máster en psicoterapia humanista integrativa. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias, fray. Quiero decirle que mis hermanos del secretariado diocesano están allá atrás diciendo presente para acompañarlos en lo que usted necesita, y muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, yo también me siento complacido de poder compartir con ustedes esta experiencia de formación. Yo le digo a la gente a veces por allí, ¿no?, que si yo no hubiese sido sacerdote ni psicólogo, quizá hubiese sido docente, porque me fascina impartir conocimiento, ¿verdad? Bien, yo sé que hoy hemos titulado a esta actividad una conferencia. Esa palabra es un poco grande, ¿verdad? En el sentido de que no me considero un experto, porque no lo soy, ¿verdad?, sino alguien que está aprendiendo apenas el arte de acompañar en el campo de la psicología. Y cuando la doctora me pedía un tema para ustedes, yo le decía: doctora, tiene que ser el tema de acompañar, porque es que nosotros los católicos tenemos una misión muy bonita, y es de orientar a otras personas de acuerdo a nuestras propias convicciones, ¿sí o no? Uno dice, una persona viene a nosotros y uno desde lo que uno tiene le comparte y le va guiando, pero no se imagina todo lo que hay detrás de ese acompañamiento. Entonces, este acompañamiento vamos a verlo desde una óptica más psicoterapéutica, es decir, desde el campo de la salud mental, ¿sí?, desde el campo de la medicina. También vamos a ver algunos autores que son netamente científicos y médicos, sobre todo neurólogos y psiquiatras, ¿sí? Pero el arte de acompañar, como decíamos, lo puede hacer cualquier persona. Inclusive, acompañar al otro es también desde el rol de padre o madre, ¿sí? Y hoy día, mis queridos hermanos, esto sí lo necesitamos. Yo le decía a la gente en Guanare estos días, yo decía, yo sé que quizá yo soy un poco dramático en lo que voy a decir a continuación también, ¿no? Pero es una preocupación real, los expertos lo señalan. Y es que hoy día nuestra juventud se está desviando por muchas sendas inadecuadas, porque hay demasiado ofrecimiento de información que no logran discriminar qué es bueno y qué no es tan bueno para sus vidas, ¿ves? Entonces, este arte de acompañar, si lo aplicamos a la experiencia de la familia, también es muy válido, ¿sí? Y yo le coloqué este nombre del arte de acompañar, porque como vamos a ver a continuación, es un proceso complejo que requiere de paciencia y dedicación. Así como el artista, usted ve que el artista cuando va a hacer una obra, bien sea una escultura o bien sea un cuadro, lo que sea, dedica tiempo, va poco a poco. Bueno, el acompañar va por esa línea. Por eso yo le he colocado el nombre de el arte de acompañar, ¿sí?
Muy bien, y le he colocado después hacia un proceso de autocuidado y de dignificación humana por dos cosas, porque vamos a ver allí, yo estoy adelantando esta pequeña introducción, vamos a ver que en el proceso de acompañamiento crece tanto la persona que estamos acompañando como el que acompaña. De allí que es la famosa frase, no sé de quién es, pero yo la tengo como filosofía de la vida es una escuela en la que se aprende todos los días, es muy cierto. Porque a veces, díganme ustedes, padres o madres de familia aquí presentes, si es verdad o no, ¿cuántas veces sus hijos les enseñan muchas cosas que ustedes se supone que ya sabían? Los que son educadores, por allá en 2000, sé que es una de ellas. O sea, va y da mucha información, pero también aprende mucho de sus estudiantes. Y lo mismo tenemos el caso de los psicólogos. Los psicólogos en terapia aprendemos mucho de nuestros pacientes. Y por eso, como vamos a ver también ahorita, el ser humano es un misterio que todavía, digamos así, no se resuelve, porque siempre hay algo nuevo que aprender de la persona humana, ¿sí? Y qué bueno que lo abordemos desde esta experiencia de la campaña por la vida, porque por ahí va la línea. Ya vamos a ver cómo hay una conexión desde pequeñitos, desde que somos pequeñitos hasta la actualidad. Muy bien, comento así rápidamente también, bueno, yo ejerzo como psicólogo allá en Guanare y también aquí en Barinas, en algunas oportunidades, sobre todo con pacientes de control. Estaba atendiendo en Casma, pero por mis responsabilidades en Guanare, mi superior me pidió que solamente me quedara con los de Guanare, ¿verdad? Entonces, bueno, pero igual todavía tengo muchos pacientes aquí en Barinas. Entonces, esa es mi labor también como psicólogo. Muy bien, vamos, sin más preámbulo, vamos entonces a iniciar. Yo quiero iniciar con una advertencia, le coloco así ese nombre, porque es como para nosotros estar atentos a lo que puede pasar en esta formación que estamos llevando adelante. La advertencia es que cuando nosotros hacemos este proceso de aprendizaje, se activa en nosotros un mecanismo psíquico que se llama insight. El insight es verse hacia adentro, ¿sí? Entonces, quiero hacer consciente a todos ustedes de esto, porque cuando hacemos ese insight, puede que nos cuidemos o puede que no nos cuidemos. ¿Cómo es eso? Cuando yo hablo de cuidarse es que yo acepto eso y yo, en vez de quedarme con la culpa o que bueno, es que resulta acontece, que es que sí, que es Verosca, ese es el problema de Verosca. No. No nos quedamos con culpabilización. Cuando hablamos de autocuidado es que yo reviso que eso tiene que ver conmigo o con la persona que está al lado y procedo a cambiar para ser cada día una mejor persona. ¿Más o menos me voy a explicar? ¿Sí? Entonces, el insight es que nos revisamos adentro, estamos escuchando la enseñanza y muchos de nosotros le dicen, eso soy yo, o ese es mi esposo, ese es mi esposa, ese es mi hijo, ese es no sé quién. Y lo más fácil es hacer juicios de valor. Y resulta que acontece que nosotros creemos en psicología de la Gestalt que hacer un juicio de valor de una persona es muy arriesgado, porque detrás de esa máscara, es decir, de esa apariencia personal que todos tenemos, hay una historia de vida. Tú no simplemente puedes decir, que a veces suele pasar, ¿verdad? Ha pasado, gracias a Dios se ha corregido bastante en el campo de la salud mental, traumáticas en la vida, ¿sí? Entonces, por eso ese insight, yo les invitaría para que, más bien, si nos conectamos con nosotros, podamos intentar buscar ayuda si la necesitamos, evidentemente. Aquí voy a decir algo, una pequeña propaganda, aprovechando de que la doctora está debajo de este edificio, ¿verdad? Y que yo la admiro muchísimo, porque ha sido mi mentora. La doctora Blanca Rangel, hace 2 años, escribió en el Día Mundial de la Salud Mental, ella escribió un artículo muy bonito, y ella decía, nosotros tenemos un cable pelado. Y es verdad. Así que no nos pongamos a juzgar a nadie, porque todos tenemos algo que cambiar, todos tenemos algo que mejorar y sobre todo perfeccionar. Muy bien, vamos entonces a lo siguiente. Les comparto también esta cita bíblica de un sacerdote psicólogo, de los grandes expertos en psicología en la actualidad en la iglesia, se llama Amadeo Sensini, y dice lo siguiente: lo que no se integra se convierte en desintegrador. Entonces, que esta sea la frase que nos va a unir el hilo conductor de toda esta formación. Porque, ¿qué sucede? Porque esta frase, cuando yo hago este insight y me reviso, oye, yo estoy desajustado, no me había dado cuenta de eso, voy a buscar la integración. ¿Ves? Porque si usted quiere acompañar a alguien y no está integrado, no lo vas a ayudar, lo vas a hundir y te vas a ir junto con él o con ella. ¿Sí? ¿La idea quedó? ¿Sí me explico? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces. ¿Puede explicar un poquito mejor esa idea? Ajá. Si no estás, para poder acompañar, poder integrarte con él. Ajá. En sentido,
Vamos a hacerlo de esta manera. Muy bien, qué bueno que pregunta. Ya vamos a ver también eso, ese mecanismo que llamaríamos en psicología, vamos a verlo más adelante, se llama transferencia y contratransferencia. Vamos a poner un ejemplo. Llega una persona y va a hablar conmigo y me cuenta que ha sufrido un abuso sexual, ¿sí? La persona ha sufrido un abuso sexual, no sé qué más y tal, me dio una situación, o un abuso, o un maltrato, para no quedarnos con la parte sexual. Un maltrato severo, tuvo unos padres terriblemente severos, fue muy maltratado, fue humillado esa persona, siempre estuvo por el piso, papá y mamá la aplastaban prácticamente, ¿no? Resulta que acontece que cuando yo voy a acompañar a una persona y me cuenta lo mismo, eso se llama transferencia y contratransferencia. Yo digo, uy, eso tiene que ver conmigo. Y en vez de ayudarle a sostener, comienzo a llorar con ella. Y ahí es donde yo digo que me hundo. Y en vez de ayudarla, no me confundo. Entonces la persona que está desajustada, que viene a ser acompañada, bien sea psicológica, espiritualmente o a nivel de orientación de la familia, y necesita de ti una seguridad, no la encuentra, se desajusta. Entonces ahí entra, la persona que está acompañando, entra en una ansiedad porque no la puede acompañar. Y ahí comienza todo el problema. Va por esta categoría. Por eso es integrarlo. Sí, no, más que una actitud sería, por eso es importante esta formación. Preguntarme con toda esta información que voy a recibir hoy, ¿yo estoy integrado o no estoy integrado? Si no lo estoy, busquemos ayuda antes de acompañar a alguien, porque no lo vamos a hacer bien, ¿sí? De hecho, hoy día muchas personas juegan a psicólogo y resulta que acontece que en vez de hacer bien, hacen muchísimo daño. Cada quien con su rol. Pero, como estamos hablando de que el acompañamiento, no damos la de que acompañamiento psicológico ustedes, pues, porque, creo que hay un psicólogo por aquí. ¿Algún psicólogo o psicóloga? ¿No? Venía una colega, me parece, pero no vino. Bueno. Entonces, bueno, pero los que somos psicólogos acompañamos a la psicología, pero los otros van acompañando desde su propio rol. Sin mezclar una cosa con la otra. Por lo menos yo he conversado mucho con Verónica y con Ángel, y yo le digo a ellos, mira, ustedes hasta donde puedan llegar, remitan, si tienen que remitir al especialista, remitan al especialista. Lo mismo hacemos los psicólogos. Cuando yo tengo el caso de un paciente que yo sé que requiere de otra atención, yo se lo digo, mira, yo llego hasta aquí, porque aquí no te puedo ayudar, vamos a remitirte con el psiquiatra o vamos a remitirte con el neurólogo, por ejemplo, que somos los tres que trabajamos lo mismo, solo que en diversos ámbitos, pues. Vale, muy bien, gracias por la pregunta. Así lo podemos ir también en el asiento. Yo tengo las preguntas al final, pero también si alguien tiene una duda lo puede levantar la mano y con mucho gusto le voy respondiendo si está en alcance, está claro está. Muy bien, ¿a qué nos referimos con acompañar? El diccionario de la Real Academia Española describe el acompañamiento como un estar ahí, al lado del otro. Y esto es interesante porque cuando nosotros hablamos de estar ahí al lado del otro, es que nosotros no vamos a tomar decisiones por él, le vamos a acompañar a que tome decisiones la más adecuada posible, de acuerdo también a nuestra conciencia. Eso es importante. Ya vamos a ver cómo hay un marco de referencia, cada uno lo tiene. El hecho de que yo crea, por ejemplo, viene una persona a mí, supongamos que no es el caso, pero supongamos, ¿no? La persona viene a mí y me dice, oye, Fray, mira, sabes que estoy aquí dudando, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, pero también me gusta otra mujer. Si yo no creo en el matrimonio, si yo no creo en la fidelidad, ¿qué le voy a decir? No, chico, dale play. Es más, si puedes tener 5 mujeres, dale. Eso no pasa nada. ¿Ves? Entonces, por eso es importante, o sea, estar al lado del otro, no para tomar decisiones, para acompañar. Pero hay que saber acompañar bien. Por eso estamos aquí. Muy bien. Lo que sugiere en este acompañamiento una dinámica de interrelación entre 2 o más individuos que buscan un objetivo común. Atentos los que van a acompañar, sobre todo a parejas. El objetivo tiene que estar presente siempre. ¿Qué quieres hacer? Porque si usted solamente tiene personas que están para desahogarse, eso no es realmente un acompañamiento, es un desahogo. Si la persona llega, llora y llora y llora y pasa 40 sesiones de acompañamiento y no hay ningún cambio, porque no hay tampoco ningún objetivo. Entonces, si la persona se siente, tú la escuchas, claro, 1, 2 o 3 veces, la primera vez vamos a ver, hay primero un vínculo con la persona, pero después tiene que comenzar a preguntarle, ok, ya me has comentado bastante, te pregunto, ¿qué necesitas? ¿Cómo crees tú que yo te puedo ayudar? Y la persona puede ser que diga, mira, yo lo que realmente necesito es tomar una decisión, si me quedo o no me quedo con mi marido, por ejemplo, ¿sí? Bien, de este acompañamiento, como hemos dicho, puede ser espiritual, puede ser un acompañamiento orientativo o psicoterapéutico. ¿Por qué decimos que es un arte? Yo también lo decía al inicio, porque es un proceso muy complejo, interviene tanto la persona que está acompañando
como el acompañado. Y hay una serie de mecanismos psíquicos que hay que tener en cuenta para poder acompañar. Y aquí tenemos la frase nuevamente que estoy colocando aquí del Evangelio de San Lucas, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso es lo que decimos ahora, ¿no? Si tú no estás integrado, yo te aconsejo que no te atrevas a acompañar, sobre todo casos complejos. Ya vamos a ver también, ahorita más adelante, un mecanismo que se llama triángulo dramático, que cuando una persona viene en una situación de victimización, yo quiero salvarla de una vez. No. Vamos a parar ahí. Porque podemos hacer mucho más mal, como he dicho ya varias veces, ¿no? Entonces, aquí hablaremos de un acompañamiento desde un modelo de terapia, que es el que yo estoy realizando, se llama psicoterapia humanista integrativa. Es una terapia que se ha desarrollado desde hace más o menos unos 30 años y que en España está muy desarrollada. Está en otros países también, pero sobre todo en España. De hecho, yo estoy haciendo el posgrado online desde aquí de Venezuela a España, ¿verdad? Y ellos son los creadores de todo lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. Vamos a ver entonces qué es psicoterapia humanista integrativa. ¿Sí? Yo he buscado este video de Pepe, que es el fundador del instituto donde yo estoy estudiando, y él lo explica muy brevemente y sobre todo nos da una idea general de qué nos referimos cuando hablamos de el modelo de psicoterapia humanista integrativa. Vamos a ver si se escucha. Se trata básicamente de trabajar con el paciente, procurando un entorno afectivo y protector lo suficientemente seguro para que el paciente permita trabajar a nivel profundo. Trabajamos con unos objetivos de terapia para que el paciente consiga lo que él quiera y no lo que el terapeuta piense, sino que es el paciente quien decide qué quiere conseguir y hasta dónde quiere llegar. Trabajamos buscando que el paciente resuelva a 3 niveles de conducta, de pensamiento y de emoción, de forma que cuando termine su terapia tenga esos 3 niveles con los temas resueltos y de una forma coherente entre ellos. Trabajamos con el paciente desde 2 planos importantes. Toda su historia de vida, desde el momento de su concepción hasta el momento presente, y ahí trabajamos todas las situaciones y eventos importantes e impactantes que han sucedido en el individuo, todos los traumas, toda su relación con el entorno, y eso va a ser un proceso importante en el proceso de terapia. Pero además añadimos toda la historia de la familia, toda la historia pasada, los ancestros, historias familiares o secretos de familia, situaciones importantes en la historia del pasado del paciente que pueden estar influyendo o que van a estar influyendo casi seguro en la historia real del paciente. En psicoterapia humanista integrativa lo que buscamos es integrar el trabajo psicoterapéutico en los 3 niveles: conducta, pensamiento y emoción, con la historia personal del paciente y la historia familiar, la historia del pasado. También buscamos, para trabajar desde este enfoque, la integración de técnicas, teorías y estrategias de diferentes escuelas de psicoterapia humanista, sobre todo, pero también integramos técnicas desde el enfoque cognitivo-conductual y técnicas y estrategias psicodinámicas. Y buscamos que el paciente termine su proceso de psicoterapia integrado en su realidad, autónomo y sano. ¿Se entendió más o menos lo que dice el autor? Voy a hacer un resumen para poder explicar mejor. Lo que él quiere decir con una terapia humanista integrativa, por eso utilizábamos recuerden la línea de la frase, ¿no? Lo que no se integra se convierte en desintegrado. El término integral se refiere a todas las áreas, no saca ninguna. De hecho, nosotros, no lo dijo él allí, pero nosotros también tenemos allí presente el área inclusive espiritual. Para nosotros los psicólogos es muy importante
en el campo espiritual también. Cuando yo hago la anamnesis o el historial clínico, yo le pregunto a la persona, ¿tienes alguna creencia en particular? Si la persona dice sí, entonces ya me da una idea que por allí también yo puedo abordar lo que la persona está viviendo, ¿sí? Porque es todo el ser humano. Entonces, cuando hablamos de integral es todo, y así es la terapia humanista integrativa. ¿Y por qué él hace esta acotación? Porque sin descalificar a los otros modelos de terapia, por lo general las otras terapias tienen un énfasis más particular. Por ejemplo, el psicoanálisis aborda más el tema de los procesos inconscientes. De hecho, la terapia es larguísima. Casi nadie hace terapia psicoanalítica porque requiere dinero por una parte y requiere muchísima paciencia porque va más a lo más profundo. Eso lo desarrolló Freud, ¿verdad? Otro modelo de terapia como la cognitivo-conductual aborda más que todo el pensamiento, pero se llama cognitivo, pensamiento y conducta. Si tú revisas el pensamiento y lo modificas, vas a modificar también la conducta. En el caso de la humanista integrativa, va a abordar, como decía él, pensamiento, emoción y conducta, que son los tres grandes pilares de cualquier ser humano, ¿sí? Y después dice él finalmente que es también integrativa porque va a tener presupuestos teóricos de las demás escuelas, sobre todo las escuelas humanistas, entre ellos la psicología de la Gestalt, el análisis transaccional y otros más. Y el psicoanálisis, por supuesto, que es uno de los que más también tenemos nosotros presentes. Muy bien, lo primero que nosotros tenemos que abordar aquí en este proceso de acompañamiento es el término relación y vínculo. Como bien lo ha expresado el doctor Zurita, este acompañamiento requiere de que el terapeuta tenga muy presente de que no son sus necesidades las que va a abordar, sino las necesidades del paciente. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a veces sucede, vuelvo y repito, esto no es una crítica, es solamente para que vea cómo gracias a Dios lo hemos venido recogiendo. A veces puede ser que llegue una persona a terapia y el terapeuta comienza a mandarle un montón de tareas, pero nunca le pregunta qué necesita realmente. Yo recuerdo un fraile nos comentaba, me decía como su experiencia, que él estaba viviendo una situación particular en su vida y el psicólogo lo que le mandó fue leer libros y leer libros y leer libros. Y dice, es que yo no necesito leer libros ahorita. Yo necesito que usted me diga qué es lo que me está pasando y cómo yo lo puedo abordar. No me va a mandar a leer solo libros. También tengo ahorita un paciente de España, que es uno de los pacientes de práctica, y él me cuenta que en la experiencia anterior con su psicóloga, todo era meditación. O sea, todas las sesiones eran meditación guiada. Digo, no, vale, ya basta. Cada vez que yo voy, vamos a dormir. No, no es así. ¿Ves? ¿Por qué? Porque está centrado en las necesidades del terapeuta y no del paciente. Entonces, nuestro modelo de terapia es el paciente que está buscando ayuda y por eso son sus necesidades, no las mías. Que obviamente no voy a tampoco a descartar las mías, por supuesto, pero es centrado en él. Entonces, bueno, esto requiere, ¿verdad?, que no sea entonces, como decíamos, un proceso solo de desahogo, sino que ayudemos al paciente a mejorar, a sanar y sobre todo que le llevemos hacia la autonomía. Porque si el paciente no sube a la autonomía, digamos, no pasa a la autonomía, no está creciendo verdaderamente. Y por eso se crean dependencias. Personas que de repente tú tienes en terapia y cada vez te llaman, doctor, mire, ¿sabe? Yo quiero preguntarle, ¿será posible que yo vaya a la casa de Veroca a almorzar? Claro, yo le puedo decir, mira, si para ti está bien ir a almorzar, le devuelvo la pregunta, está. Tú vas, pero yo no le puedo tomar decisiones por él. ¿Por qué? Porque hay personas que buscan una dependencia. Y ya vamos a ver por qué. Eso tiene una explicación. Muy bien, seguimos. Para que esta relación se genere debemos tener presente la praxis de algunos valores como el amor incondicional, es decir, aceptar a la persona tal cual es. Y eso sí que es difícil, ¿o yo? Por eso digo que esto no es fácil, esto es muy complejo. Porque muchas veces viene una persona que nos cae mal de primera. Y uno dice, ¿pero por qué me cae mal? Ya vamos a ver también por qué, porque hay una proyección de sí mismo hacia la otra persona. Y entonces uno dice, tengo que aguantarme. Dígame cuando uno tiene en consulta pacientes que son narcisistas, mire, esos son los más difíciles. Porque tú llegas y tú sabes que tienen problemas. Y te dicen, ¿cómo estás? Todo está perfectamente bien. Yo vengo a terapia porque el problema es Nancy. Nancy, que es mi esposa, y ella es la que tiene problemas. Yo vengo por ella, pero no, pues yo no. Soy una persona íntegra, yo soy una persona muy religiosa. Yo soy, bueno, pues la Virgen María, pues. Pero Nancy, como es la del problema, yo vengo porque tengo compasión de ella, entre comillas. Por eso vengo por Nancy.
Es el narcisista. Entonces uno con terapia, paciencia, señor, uno por dentro, no, dame paciencia para no entrar la contratransferencia. Vamos a ver de eso. Entonces, vamos a ver también ese binomio interrelacional, acompañante-acompañado, terapeuta-paciente, y tener presente, ya vamos a ver también al final, lo que es el ritmo del paciente. No todo el mundo va igual. Hay pacientes que son más lentos para procesar información y hay pacientes que son más rápidos. Eso depende de su estructura de personalidad. Porque la rapidez, nos decía ayer una psiquiatra que nos estaba dando clase, la rapidez puede ser un factor que revive el trauma, retraumatizante, diría ella, ¿no? Entonces, es una persona que si tú la estás acelerando en el proceso, entonces la estás agrediendo y creas otro trauma. Viene por un trauma a resolver y tú le creas otro. Muy bien, seguimos. Ahora sí vamos a hablar de esta dinámica que es un concepto de Freud. Freud, recuerden ustedes que es el padre de la psicología. Y él ya hablaba desde tiempos muy remotos de este binomio relacional que existe. Él habla de que cuando nosotros atendemos a una persona, o no solamente ahí en ese contexto, en cualquier contacto social, donde usted vaya, va a tener siempre esta dinámica de transferencia y contratransferencia. Pero en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la terapia, sucede lo siguiente. Es cuando la persona llega a la sesión de terapia y proyecta en ti asuntos no resueltos de su vida. Voy a poner el ejemplo más claro todavía. Llega a la sesión de terapia y yo estoy abordando con él el tema por el que él viene para poder acompañarle. Y llega un punto que cuando yo le exige que profundice, se molesta y se pone furioso. Yo debo saber de que no está peleado conmigo, está peleado con la figura de su papá o de su mamá, que en muchas ocasiones lo obligó a profundizar cuando no quería hacerlo. ¿Sí me expliqué? Eso es la transferencia. Es decir, proyecta en el otro algo que no está resuelto. O como me sucede el caso de una persona X, ¿verdad? Que proyectaba en mí una relación que había tenido con otro terapeuta y de una vez me advertía como si yo iba por esa línea, ¿no? Yo vengo aquí a terapia, pero no se vaya a enamorar de mí, porque el otro psicólogo se enamoró de mí. Un poquito narcisista también, ¿no? Y yo dije, tranquila, no me voy a enamorar de ti, no te preocupes. Por ejemplo, eso es una transferencia, ¿ves? Me transmite a mí lo que le pasó con otra persona, pero es de ella, ¿sí? La contratransferencia son lo que me despierta en mí eso que me está transmitiendo. Entonces la persona comienza a pelear conmigo y yo comienzo a enfurecerme también. Pero si ya yo le he trabajado, si yo he trabajado mi contratransferencia, no voy a actuar desde allí. Yo identifico y digo, no es conmigo, es con su papá. Y lo que hago es le pregunto, que veo que estás muy molesta, veo que estás muy molesto. ¿A qué te recuerda esto? El hecho de que te haya pedido que profundice, ¿te recuerda algo en particular? Y él me puede decir, sí, me recordó usted, doctor, que una vez mi mamá, yo no quería hablar un tema y me dijo, tienes que hablar ahorita. Entonces, si la persona dice eso, es mi obligación, porque así está establecido dentro de nuestro modelo de terapia, decirle, bueno, mira, discúlpame, pero yo no soy tu mamá, te he sugerido profundizar porque es la manera de poder sanar. Pero si está bien para ti no continuar, no continuamos, porque es lo que tú desees. ¿Se entendió? ¿Ve? Le transmití la idea, no la agredí, porque si yo le digo, pero es que yo no soy tu mamá, y no sé qué más, y para qué vino usted a terapia, no sé qué más, por eso es que yo no voy a atender más a gente. Entonces esa persona se traumatiza más, porque confirma lo que pasó antes, el trauma que vivió. ¿Se entendió lo que es la transferencia y contratransferencia? Esa es una dinámica interesante. Pero también hay otra dinámica que esa sí es más compleja, o más, digamos, donde caemos más fácilmente, porque además es una dinámica inconsciente, ¿sí? Se llama triángulo dramático, fue desarrollada por el experto Karman, ¿verdad? Que era discípulo de Eric Berne, y él dice que cuando entramos en contacto con las otras personas, hay tres roles que nosotros podemos tomar. Uno puede ser el de salvador, o el otro puede ser el de víctima y el otro puede ser el de perseguidor. Debo decirle, mis queridos hermanos, porque sé que la mayoría de aquí son católicos, nosotros somos expertos en el rol del salvador, porque lo aprendimos desde pequeñito. Tienes que ayudar más. Si tú ayudas a los demás, Jesús se contenta. Tú tienes que ser como Jesús, no sé qué más y no sé qué más. Entonces tenemos muy introyectado el tema de ayudar a los demás. Pero ¿por qué se llama un juego psicológico? Ya vamos a ver la solución a este conflicto, ¿verdad? Para no entrar en el triángulo dramático.
Es porque el problema del Salvador es que no pregunta al otro qué necesita, sino que de una vez interviene. Voy a poner un caso particular. Supongamos que la hermana Zilaida viene a hablar conmigo, está pasando por una situación difícil, y me dice, mira, Fray, ¿sabes qué? Me está pasando esto en mi comunidad, no sé qué más y tal. Y hoy, en vez de preguntarle, hermana, ¿y cómo crees tú que yo te puedo ayudar? Ahí sería el buen samaritano, la solución al conflicto, el problema, que dice Carmen. Yo digo, no, hermana, tranquila, no, déjese la comunidad, véngase con nosotros, vámonos para allá. Y de ahí en nuestra casa es bienvenida, no se preocupe. Que esa hermana que se la lleve no sé quién. Entonces no le doy la oportunidad de que ella pueda decidir por sí misma. Porque puede ser, cuando yo le haga la pregunta, ahí está la solución, ¿ves? El buen samaritano, desde el modelo de Carmen en esta teoría. Si yo le pregunto a la hermana, ¿qué necesita? Ella me puede decir, Fray, lo único que yo necesito es que me escuche. Basta. Más o menos me dé a entender ahí, ¿sí? Pero si yo no le doy la opción, la salvo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo salvo, disculpa hermana, es la que se me viene ahorita la mente. Si yo salvo, la hermana está en víctima, ¿sí? Está en víctima porque la hermana pues está pidiendo una ayuda, está pasando una situación difícil y tal. Entonces, al yo salvarla, yo le digo, vente para casa nosotros, nuestra casa religiosa, tenemos un cuarto y tal. Y yo le digo a la hermana, por ejemplo, hermana, aquí vas a estar con nosotros un mes. Y pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses, 4 meses y la hermana no se va. Entonces resulta que cuando yo le digo a la hermana, hermana, mira, qué pena, pero ya han pasado 5 meses. Bueno, tú sabes que como la cosa, hay que emigrar, no sabes, ¿no? Entonces la hermana pasa de este rol de víctima al rol de perseguidora. Y comienza a decirme, claro, usted que habla mucho de Dios, y que habla mucho de la fraternidad, que habla mucho de paz y bien, y que cuento que nada, que San Francisco no sé qué más, se debe estar revolcando en el cielo. Y entonces yo que estaba aquí en el de Salvador paso a víctima. Y cuando pasamos aquí ya comienza un intercambio constante. Perseguidor, víctima, perseguidor, víctima, perseguidor, víctima. Y es difícil salir de ese triángulo. Por eso se llama un juego psicológico que debemos evitar. Entonces vuelvo y repito. Carmen dice, no es que esté mal ayudar a la gente. La única manera de no entrar en el juego es preguntarle siempre. Preguntarle. Eso es lo que se llama el triángulo dramático. De todas maneras, eso son abrebocas que después ustedes pueden revisarlo con mayor detenimiento porque la teoría es mucho más extensa. Pero creo que se comprendió que es el juego, este juego psicológico, el triángulo dramático, suele pasar muchísimo en todos los ámbitos, sobre todo de acompañamiento. Acompañamiento, muy bien. Seguimos. Bien, todo esto también va a responder, esta transferencia, contratransferencia, el triángulo dramático y todo lo que acontece en las sesiones de acompañamiento, es porque nosotros tenemos un marco de referencia, dice Eric Berne. Eric Berne es un psicólogo especialista en análisis transaccional. El análisis transaccional lo que va a estudiar es cómo las personas se interrelacionan entre ellas, pero se llama análisis transaccional. Una transacción social es que yo voy a estudiar cómo me relaciono yo con Gladys, cómo me relaciono yo con Silvia y así sucesivamente, ¿sí? Pero se llama análisis transaccional. Entonces, bueno, él comienza a decir que el guión de vida es un patrón, un marco referencial que hemos introyectado en la infancia, por influencia principalmente de nuestros cuidadores principales. Llámese papá, mamá, abuela, abuelo, tío, tía. El que me cuidó. Y yo introyecté eso. Y entonces ese marco de referencia se va a reforzar en el entorno. Y luego me va a hacer que yo, por esas experiencias significativas que vivo en el entorno, yo lo siga confirmando. Cuando veamos ahorita los mandatos y contramandatos, les voy a poner ejemplos más claros para poder entender qué es ese guión de vida, ¿sí? Seguimos. Ese guión de vida está formado por 2 factores que son altamente influyentes en la conducta de un individuo y en los pensamientos. Dice Eric Berne que uno de ellos son los mandatos. Los mandatos son mensajes no verbales que se transmiten al niño por parte de sus cuidadores principales. Recuerden que cuando hablamos de no verbales, que no se dice así de la boca para afuera, ¿no? Sino son actitudes nada más. Entonces, entre ellos están todo esto, lo que él señala, que son, Golden señala los más importantes. Por lo menos uno de estos es, no existas, no seas tú. Es cuando, por lo menos, el chico o la chica, ¿verdad?, quiere expresar una manera distinta de ser y mi mamá le dice,
Es decir, mamá no lo toma en cuenta. No le dice nada, pero no lo toma en cuenta esa opinión que tiene. Entonces, no seas tú. Tu opinión no cuenta, no vale. Otra que es aquí que quiero rescatar, que es la que más se ve más, digamos que es más fácil de explicar, es la que tenemos por aquí. Vamos a ver. No sea sano. El de no sea sano, vamos a ver cómo es la cosa, para poder explicar mejor cómo se introyecta el mandato, que es un lenguaje no verbal. Resulta que mamá o papá o cuidador principal solo me daba abrazo, protección y cariño cuando yo estaba enfermo. Solo ahí. Ay, pobrecito, Juancito, está enfermito. Pero cuando Juan estaba sano, ninguna muestra de cariño. Entonces la persona entiende en su mente que la única manera de recibir amor es que yo esté enfermo. Y por eso el mandato es: no seas sano. ¿Entendido? ¿Me expliqué? ¿Sí? Ese sería el mandato. O sea, la actitud de mamá, del cuidador, me hace introyectar esa idea. Vamos a colocar el que dice no seas importante. Resulta encontrarse que yo soy el papá de la familia, está aquí Gladys, está aquí su esposo, John, está aquí la doctora Violeta y está aquí Silvia. ¿Sí? Estamos hablando de un tema importante, yo soy el papá, me están diciendo, Gladys me da una información, la otra me da otra información. Y resulta acontece que Violeta levanta la mano para decir algo y yo no lo tomo en cuenta, ni la miro pues. Yo estoy pendiente de lo que dice Silvia, lo que dice John y lo que dice Gladys. Yo le estoy diciendo con mi actitud que su opinión no cuenta, que por lo tanto no es importante. Y eso es el típico caso de personas que dicen, yo por eso no digo nada, porque cada vez que yo voy a hablar nadie me presta atención. Eso sería el mandato. El contramandato o impulsor sí son ya mensajes verbales, aunque algunos también son gestuales. Y tienen que ver con este deseo constante de la persona por agradar a los otros, en el deseo de no perder el amor, no perder el vínculo, no perder la relación con el otro. Y algunos digo que sí son verbales porque, en mi caso, y lo digo como testimonio, yo lo aprendí de mi mamá. Y es el número 2, el ser perfecto. Yo recuerdo que mi mamá aprendí lo siguiente. Mi mamá decía a mí, o usted, Dios me la cuide, o usted hace esto bien o no lo hagas. Es decir, no hay punto medio. Entonces, lo que hemos desarrollado el perfeccionismo, tenemos ese problema, no vemos punto medio. Gracias a Dios lo he estado trabajando en terapia, bastante terapia, ¿verdad? Pero suele pasar. El complace es el que tenemos nosotros los católicos muchísimo introyectado. El complace es que, ay, Dios mío, no, yo tengo que decirle sí a todo el mundo, porque si yo no le digo sí a todo el mundo, entonces van a pensar que soy mala persona. Pero fue porque tu mamá te lo enseñó o tu cuidador te lo enseñó. Tienes que decir siempre que sí, porque tenemos que ser buenos como Jesús. Y le pregunto yo a ustedes, ¿Jesús siempre dijo que sí? No, ¿verdad? Hay cosas que Jesús no estuvo de acuerdo. ¿Recuerdan cuando los discípulos, verdad, llegaron a Samaria? Voy a poner un ejemplo, un pequeño paréntesis, ¿no? Llegaron a Samaria y llegaron los discípulos y dijeron, no lo recibieron a Jesús. Señor, ¿qué te parece si hacemos bajar fuego del cielo? Y el Señor, no, así no es la cosa. No funciona así. Entonces, por eso un gran experto también en psicología, no sé si todavía ejerce, y no sé si todavía sigue siendo sacerdote, porque no lo sé, hace muchos años que no lo veo, se llama el padre Ricardo Bulmes. ¿Lo conocen algunos si todavía sigue siendo cura? Y psicólogo, genial, me encanta, qué bueno, qué bueno. Lo pregunto porque yo sé que el padre Ricardo Bulmes tenía sus cuestiones allí un poco, digamos, inusuales, en el sentido de que era muy libre, pues eso no le paraba nada, pues. Un poco así como un frente que tengo ahorita allá en Guanare, José Luis, que esa no le para nada, eso va adelante. Así es el padre Ricardo Bulmes, entonces por eso preguntaba por si acaso no continuaba con su ministerio. Entonces, él escribe un libro muy bonito que se llama El arte de saber combinar el sí con el no, para no complacer todo el tiempo. Otro que es muy común también en nuestra vida, y es el aguanta o sé fuerte. Aguante, mijo, aguante, dice la mamá a la hija. Mamá, estamos en una situación difícil, ya no aguanto a mi marido. Aguante. ¿Usted se quiere casar? Siga para adelante, pues. Claro, sí, hay que defender a la vida, estamos aquí por eso, ¿verdad? Hay que defender la unidad matrimonial. Pero, chamo, antes de decirle eso, pregúntale, oye, hija, mira, ¿cómo te sientes? ¿Has hablado con él? ¿Has buscado ayuda? No sé qué más. Y no solamente decirle aguante. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa con todos estos impulsores?
En el tema del complacer, la persona no solamente quiere ayudar a los demás, sino que no se deja ayudar por nadie. Porque ella o él siempre tiene que ser la que salva. Yo tengo el caso de un fraile que le pasa eso. Uno le dice, padre, mire, aquí le tengo este tecito, déjalo. Porque él tiene que dar a los demás, pero no puede recibir nada a cambio. ¿Sí, más o menos? Ese sería el complacer. Ese es el problema de estos contramandatos. El ser perfecto, por supuesto, no se permite equivocarse y las personas sufren al punto de que algunos desarrollan una conducta que se llama obsesivo-compulsivo. Esas personas que sufren. Nosotros tuvimos el caso de un fraile que él al final terminó enfermo porque, claro, o sea, no se trabajó pues a nivel psicológico, en el sentido de que él desarrolló la conducta obsesivo-compulsivo y dicen los frailes que el cuarto era una cosa pero impecable, pero no se daba vida a sí mismo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba limpiando, llegaba al cuarto limpiando y si medio le movían aquí, agarrar aquí, porque le desespera. Una persona obsesiva compulsiva se desespera el desorden y tiene que ver con este perfeccionismo. El tema de el aguante o ser fuerte, es una persona tampoco pide ayuda porque como siempre es una persona fuerte que aguanta, la persona puede verse en situaciones bastante críticas y prefiere no decir nada porque es mostrar su vulnerabilidad, mostrar que es débil. Si pide ayuda, entonces soy débil. Por eso mejor sigo aguantando y sigo esforzándome por ser fuerte. Y esto está muy común ahora en nuestra sociedad actual, que es el date prisa. También lo hemos desarrollado algunos. Yo también lo confieso que estoy en esa dinámica y sigo trabajando eso también. Pero ustedes vean que digo esto es, hermanos, para decir que el hecho de que yo estoy dando esta charla no significa que yo esté integrado completamente. Estoy en proceso. Todos estamos en proceso, ¿sí? Entonces yo aprendí esto de pequeñito también. Y esto lo aprendí de mi papá, el date prisa. Mi papá era una persona muy azarada y todavía lo sigue siendo, ya le ha bajado un poco la cosa, ¿no? Entonces nosotros éramos del campo, y mi papá decía, mañana salimos a las 5:30. El que no está a las 5:30 se quedó. Entonces a veces uno sabe, uno adolescente le cuesta levantarse, está uno desayunándose, ya, prendió ese carro y saliendo con la arepa, comiendo rápido. Aprendí de pequeñito todo tiene que ser rápido, porque si no las cosas no son rápidas no van a funcionar. Entonces, estas personas, el problema que tienen es su ansiedad está muy desarrollada. Este tema del date prisa. Entonces, repasamos, los mandatos son lenguajes no verbales y los impulsores pueden ser verbales y no verbales, pero sobre todo que tienen que ver con eso de querer complacer, ser perfecto, ser fuerte, aguantar un montón de cosas allí que hemos ya visto, ¿sí? Para seguir avanzando aquí. Muy bien. También todo esta psicodinámica que hemos hablado responde a lo que Bowlby, que es un experto, ¿verdad?, en el campo de la psicología infanto-juvenil, desarrolla y que él llama la teoría del apego. La teoría del apego define que nosotros desde muy pequeñitos desarrollamos un vínculo con estas figuras parentales o con los primeros cuidadores. Y dependiendo de cómo haya sido ese vínculo, es lo que somos en la actualidad. Entonces, cuando usted escucha la palabra apego en psicología, no es de pegarse, sino de vinculación, de entrar en contacto con el otro, ¿sí? No voy a leer las láminas porque si no se hace muy extenso, ¿sí? Entonces, yo sé que vamos a hacer un pequeño receso después que pasemos una hora para pasar a la siguiente hora y continuar con la actividad. Yo la he planificado para 2 horas. Muy bien, así fue como me dijeron, ¿no, doctora? Sí, ok, muy bien. Entonces, lo que va a señalar entonces este Bowlby es que además de este marco o este guión de vida, está esos patrones que yo fui desarrollando a partir del contacto con esas figuras, ¿sí? Y él va a hablar de diversos tipos de apego, ¿verdad? Pero sobre todo, antes de hablar de los tipos de apego, los grandes expertos les interesó mucho la teoría del apego de Bowlby y comenzaron a investigarla más científicamente, porque él lo tenía como un postulado, ¿verdad? Y lo comenzaron a investigar y se dieron cuenta que a nivel fisiológico y neuroquímico sucede una serie de cambios entre la mamá y el bebé que hacen que la conexión sea fuerte. Y esto se debe a una hormona llamada la oxitocina. Como he dicho anteriormente, yo no soy médico, no manejo mucho toda la terminología médica, pero sé que funciona así. Bueno, ya que está la doctora aquí, quizás otros doctores saben que es verdad o no, ¿sí? La oxitocina. Hermano, la doctora más todavía porque está con ese campo de la atención a la mujer como ginecóloga y también, ¿usted también, doctora, sí? También. Entonces conoce bien perfectamente y creo que confirma todo. Entonces, ¿qué sucede? Dicen los grandes expertos que cuando
el bebé se está gestando en el vientre de la madre, ¿verdad? Hay una serie de cambios neuroendocrinos y neurofisiológicos en el cual hay una transferencia de la oxitocina de la madre al bebé. ¿Sí? La oxitocina está a nivel cerebral, le transmite al bebé que está allí en el vientre. Y entonces esto hace que, digamos así en términos un poquito así simples, que cuando el bebé nace, mamá se enamora del bebé y el bebé se enamora de la madre. Y por eso vemos que ante la ausencia de mamá, el bebé se desespera. Por eso yo tengo una pelea con la gente, no una pelea, pues, lo digo así un poco, no es una pelea, pero sí le digo a la gente cuando yo voy a bautizar, que eso pasa mucho. Le digo, ok, vamos a hacer unas normas de convivencia, señores. La primera es, si el bebé llora, es porque le pasa algo. Entonces, si llora es porque a lo mejor no está en los brazos de mamá, sino en los brazos de la madrina. Nunca en su vida ha visto a la madrina. Y por eso está llorando. Pero la mamá, quédate con la madrina. Esa es tu madrina que vino de Estados Unidos. No va a entender el bebé. ¿Qué no entiende? ¿Sí? Porque la única que le puede transmitir la oxitocina es la mamá. Más nadie. Ni siquiera el papá. El papá transmite otro tipo de neurotransmisores y otro tipo de hormonas. La mamá es la que transmite la oxitocina. Y por eso hay una unión muy fuerte entre ellos dos. Resulta que acontece que René Spitz, él dice que esta conexión mamá-hijo es tan fuerte, pero tan fuerte, que es un factor de supervivencia. Y él lo demostró después de 20 años de investigación en un psiquiátrico, ¿verdad? Allá donde él vive, que Estados Unidos, donde vivía en Estados Unidos. Y él comenzó a observar en un psiquiátrico cómo a las mamás, cuando le quitaban los niños porque tenía miedo de que los lastimaran, porque eran pacientes psiquiátricas, él notaba cómo el cambio de humor de la madre modificaba, evidentemente se ponían tristes, entraban en depresión. Pero también, Spitz comenzó a darse cuenta que también el bebé tenía un estado de ánimo menor. Y uno puede decir, ¿pero es que un bebé se puede deprimir? Pues sí. Y no solamente los bebés, todos los seres vivos, entre ellos los animalitos. Un animalito que se deprime también, un perrito, ¿verdad? Se fue la dueña y se deprime el perrito. Dice, pero es que no es un humano. Eso es un mecanismo psicológico que tenemos todos los seres humanos, todos los seres vivos en común, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dice él que cuando él comenzó a experimentar esto, dijo, ok, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y le dijo a las enfermeras, ustedes van a atender a ese niño, cuando el niño se lo quiten a la mamá, usted lo va a atender de la mejor manera, le va a dar alimentación, lo vas a bañar, lo vas a vestir, todo perfectamente bien, pero no le des nada de amor, ningún gesto de amor. Y con otro grupo de enfermeras le decía, ok, tú lo vas a vestir, vas a cuidarlo, le vas a dar al bebé a la mamá, ¿sí? Para ver, porque él quería ver el cambio, pero está pendiente que la mamá no le vaya a hacer daño, porque si es una persona con trastorno bipolar o esquizofrénica. Entonces él notaba el cambio de humor del bebé cuando estaba con las enfermeras y cuando estaba con su mamá. Y entonces, por eso él terminó escribiendo un libro en el cual hace un eslogan fuerte, diciendo así, por favor, devuélvanle el bebé a las madres, devuélvanselos, porque es la única manera de vivir. Porque también decía él que algunos niños morían, así como también algunas madres también morían. Interesante, ¿no? Entonces él demostró esta conexión, decía Bowlby, a nivel, digamos así, teórico. Y Bowlby también, importante, se basó en otros científicos, entre ellos, aquí lo vemos atrás, vamos a ver por aquí, aquí está, entre ellos grandes científicos que también vieron el apego en animales, entre ellos el Premio Nobel de la Medicina de 1973, que era Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, él comenzó a darse cuenta de que cuando la cría nace, con lo primero que ve, se conecta. De hecho es un poco cómico, ¿no? Porque dice la historia que él tenía unos huevos de pato, cuando los patitos nacieron, los patitos no tenían la pata, ¿verdad? No sé cómo le llaman. Pata, ¿verdad? No sé. Bueno, es que. Entonces, bueno, ellos, los bichitos, empezaron a creer que él era la mamá de ellos. Y entonces dice Lorenz que los patitos estaban todo el tiempo detrás de él. Donde iba él, iban detrás los patitos. Porque lo primero que ven los animalitos será ese primer contacto con ellos y hacen el desarrollo del vínculo, del apego. Y vamos a terminar lo del apego para hacer un descanso y ya seguir con el otro material que tengo ahí de contenido para hoy. Entonces, bueno, en conexión con los postulados de esta gran experto, porque como ustedes saben,
las mujeres han aportado mucho a la humanidad, solo que, bueno, desde hace unos años para acá es que se ha reconocido. Pero ven ustedes, esta mujer de los años 1913 hizo un avance impresionante en el campo de la psicología, ¿verdad? Y ella, como investigadora, ¿verdad?, en conexión con Bowlby, comenzó a investigar más esto del vínculo, a ver qué es lo que sucede, cómo es ese vínculo mamá e hijo, o los niños y los cuidadores. Y entonces ellos comienzan a hablar de 4 estilos de apego. El primero, que es el apego seguro, y ahorita vamos a ver, es, diremos así, el adaptativo, el sano. Los otros 3 tipos de apegos son apegos desadaptativos. Aquí voy a decir una cosa importante, mis queridas madres que están aquí presentes. Bowlby también lo señaló, igualmente que esta autora. Ellos dicen, cuando hacemos este análisis de los apegos en los niños, y que se desarrolla luego en la adultez, no es para descalificar a las madres, y para decir quiénes son las madres buenas y quiénes son las madres malas. ¿Estamos claros en eso? Porque puede ser que usted diga, ay papá, yo soy ambivalente, yo siempre soy una mala madre y por eso voy a cortarme las venas. No. Simplemente identifica que si vas a tener más bebés, sepas que lo mejor es desarrollar el apego seguro y no los otros tipos de apego, ¿sí? Vamos a ver entonces. Y todo esto lo hicieron a través de experimentación científica. Recuerda que esto es ciencia, ¿verdad? Lo que no se puede comprobar con la ciencia no tiene validez. Entonces ellos comenzaron a ver con madres, con bebés, y se dieron cuenta de lo siguiente. Con respecto al primer tipo de apego, que es el apego seguro, dicen estos 2 autores, que es el tipo de apego en el cual mamá o cuidadores permitían que el niño tuviese autonomía, ¿sí? En el sentido de que tú ves que los niños a una cierta edad, ellos quieren explorar, ¿verdad? Tocan cosas, se meten cositas a la boca para saber la consistencia, el sabor y todo eso. Están explorando, sobre todo cuando están desde los 2 añitos hacia arriba, ¿verdad? Ellos están explorando todo el mundo, todo lo que está rodeando. Entonces, el cuidador o la cuidadora, ¿qué sucede? Está presente, pero al mismo tiempo mantiene una cierta distancia. Ve que el niño está jugando allá y está pendiente que no se vaya a lastimar, pero lo deja quietecito. Autonomía que diría Erik Erikson. Entonces, en la adultez son personas asertivas, en el sentido de que se comunican abiertamente, porque mamá me comunicó, no tuvo tanto tabú, o me regañaba, o si iba a la pasividad o a la agresividad, no. Se comunicaba abiertamente conmigo, hablaba conmigo y me pedía opinión, y entonces eso ayuda también que la persona pueda pensar por sí misma. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona desarrolla comunicaciones asertivas, ¿verdad? Una persona asertiva, una persona capaz de tomar decisiones por sí misma, porque, hermano, ustedes lo saben, una de las cosas más, por lo menos yo lo veo así, de las cosas más difíciles que tenemos nosotros es tomar decisiones. Uno dice, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Entonces, para una persona con estilo de apego seguro, toma decisiones, una persona tiene esa capacidad. Es una persona empática, es decir, es capaz de reconocer a las otras personas, los sentimientos de otras personas. Son personas con una sana autoestima, no son, como diría Santa Teresa de Ávila, a mí me gusta siempre esta frase de Santa Teresa, esa es la sana autoestima, dice, la verdad es andar en la verdad, es saber lo que yo soy yo y eso y más nada. Si estoy creciendo, estoy creciendo. Si estoy regresando, estoy regresando. Si estoy avanzado, estoy avanzado. En cambio, una persona que no tiene una sana autoestima o va a un extremo, el narcisista, como yo les decía a ustedes ahora, no es que yo soy el más importante, el más inteligente, porque como ya yo hice un posgrado, entonces ya yo me la sé toda. No, hijo. Mientras tú más estudias, menos sabes. Pobrecito yo. Ustedes son los inteligentes. Yo soy el bruto. Me pasó una vez con un fraile, ¿no? Y entonces me quería bromar a mí, para no decir la palabra, ¿verdad? Que estamos aquí grabando un poco esto, ¿no? Entonces estábamos ahí los frailes reunidos, ¿no? Entonces, claro, yo estaba saturado y yo era párroco aquí, no sé qué, un montón de cosas. Lo siguiente, hermano. Supongamos en el caso de que nunca lo has utilizado y que te hicieron la tesis. Entonces, te pregunto, ¿ya lo intentaste? ¿Ya intentaste escribir en la computadora? No lo he intentado. Ok, cuando tú lo intentes y veas que no puedes, ahí sí vemos a ver si otro hermano asume el rol de secretario del capítulo. ¿Ves? Pero la persona estaba en víctima. Todo, yo no puedo. Claro, en el fondo era que no quería hacer nada. Más guaramá que tú no sabías. Excelente, ¿ves? Decía que era bruto, ¿ves? Pero como dicen por allí el famoso dicho, no hay peor fracaso que no haberlo intentado. Muy bien, vamos siguiendo. Este apego evitativo. Vamos con el apego evitativo. Esto es interesante. Aquí comienza la desadaptación. Comienza los desajustes a nivel de la infancia y también en la adultez. El apego evitativo es cuando la persona, cuando es pequeñito,
y mamá, papá o cuidador no logró interpretar las señales de mis necesidades. El niño estaba llorando y mamá ni pendiente, ni sabía por qué estaba llorando. No, ese que tiene sed, ese que tiene calor. Ni siquiera se acercó al niño. Entonces puede pasar también, inclusive, que puede ser que mamá esté atento del niño, le dé de comer, como decíamos en el caso anterior, en el caso de las enfermeras, le den de comer, le den todo, pero nunca le dan afecto. Entonces resulta que acontece que los niños desarrollan esta conducta de no afectividad a sus padres. Como mamá no me da afecto, yo tampoco le doy afecto, porque pareciera ser que el afecto está prohibido en casa. Y por eso no nos permitimos el afecto. Entonces, en adultez son personas que prefieren el no contacto social. Prefieren estar solos. Tú le dices, ¿será que vamos para allá, para compartir allá donde ilumina? No, yo prefiero que mejor quedarme. Prefieren estar solos. Pero es porque introyectaron, como no tuvieran atención de los padres, no hubo ninguna atención, papá y mamá le daban todos los gustos a nivel material. Yo he tenido casos de muchos niños así, cuando me llaman a consulta, me dicen, no, ahora no, papá y mamá me dan el último iPhone, la última computadora, no sé qué más, me paga los viajes, pero nunca están presentes. Y yo lo que realmente quiero es que esté presente. Este tipo de caso del apego evitativo. Entonces, ¿qué sucede? En la adultez son personas así aisladas, porque introyectaron esta creencia: solo puedes contar contigo mismo. Y suelen ser personas egoístas. Como no conectaron con la afectividad, son personas no empáticas. Entonces yo veo que de repente la doctora está llorando, digo, que llore, ¿cuál es el problema? ¿Sí me debe entender eso? ¿Ah? ¿Me explico? Entonces estas personas son frías emocionalmente, porque papá y mamá también fueron fríos emocionalmente. Entonces, por eso son evitativos o evasivos. Mientras menos contacto tengan, mejor. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el contacto social implica una afectividad. Y de hecho cae mal. Cuando tú ves una persona que es aislada, que no habla con nadie, las personas comienzan a etiquetarla. Entonces por eso prefieren no estar con nadie. A nivel de relaciones de pareja es terrible. Yo he tenido casos de pareja que he acompañado que tienen este tipo de apego y son tremendísimos problemas a nivel de relación de pareja. Porque entonces, por decir un caso, la esposa quiere que sean más afectivos y me dice el marido, no, es que no me sale. Es que no me sale. Pero aquí le voy a decir una buena noticia, que se la digo a todos mis pacientes. Siempre se puede aprender a ser distinto. Si tú desarrollas este tipo de apego, puedes cambiar si quieres. Porque la gran noticia, aquí la doctora que es médico y los médicos que están presentes, la gran noticia de la medicina es que el descubrimiento que se ha hecho por estudio de neuroimagen es que nuestro cerebro tiene plasticidad, es decir, es moldeable. Entonces significa que lo que yo aprendí, lo puedo desaprender y aprender otro patrón nuevo. Pero tengo que quererlo. Si no lo quiero, no. Hay personas que te dicen, que reconoce, yo sufro por eso, porque yo quisiera ir a la casa de Silvia que me invitó, y yo quisiera ser sociable porque Silvia es muy sociable. Ay, pero no puedo. Y a veces dice, me quiero quedar ahí toda la vida ahí. Si sufren por eso, por supuesto, ¿no? Vamos con lo siguiente. Nos quedan tres. Este y el siguiente, ya cerramos la primera parte de esta actividad. Tenemos el apego ansioso y ambivalente. El apego ansioso y ambivalente es el caso contrario. Madres excesivamente protectoras, pero muchísimo. El bebé estaba explorando, ¿verdad? No toques eso, ¡ah, caca! Y se asusta, ¿no? Entonces, claro, como el bebé necesita la aprobación constante de mamá para no desagradarla, porque en todo esto, recuerde, la oxitocina, vínculo mamá e hijo, o mamá o hijo cuidador, lo que sea. Entonces, lo que no quiere es perder el amor. Entonces, tiene que estar. Entonces, en adultez, estas personas son muy inseguras, son muy ansiosas. Y son personas que, le debo decir una cosa, que es lo más difícil de todo esto, es que son extremadamente dependientes. No logran separarse de sus padres. Yo he tenido casos de pacientes que, chamo, ya están casados con su esposo o su esposa y viven en la casa de la mamá. ¿Cuándo se van a ir ustedes a esa casa? Le digo yo a veces, ¿no? No, es que pobrecita mi mamá dice que claro que la mamá también es ansiosa, ¿no? Es que mi mamá dice que si nos vamos de la casa ella se va a morir de depresión. No lo estamos haciendo bien, ¿sí? Porque necesitamos, para ser sanos, necesitamos desarrollar la autonomía. Entonces, estas personas, ¿qué sucede? En ese constante deseo de no perder al otro, porque son ansiosos, porque el otro necesita la aprobación del otro, introyectaron una creencia de que no eres digno de ser amado,
Por eso tienes que esforzarte siempre. Entonces a nivel de relaciones de pareja pasa mucho esto, ¿no? Y dice que yo me he esforzado y yo lo intento y no sé qué más, pero ¿por qué no se da un tiempo? No, es que yo no puedo dejar, es que si... Es el típico caso de personas que utilizan esta frase, ¿no? Es que sin ti no puedo vivir. Y eso es una creencia errónea, porque sí podemos vivir sin la otra persona. ¿Sí? Ok. Dice, no va por ahí por ese límite tampoco, ¿verdad? Pero es para entendernos un poco. Muy bien. Vamos con el último tipo de apego que va a estar en conexión con lo siguiente que vamos a ver más adelante. El apego desorganizado. Esto sí es el más, dice Bowlby, que es el más, digamos, más insano de los 4, ¿verdad? Porque el apego desorganizado es aquel patrón que se desarrolló en la infancia cuando papá y mamá no tenían una conducta estable conmigo. ¿Cómo es eso? Resulta que acontece que el niño está contento porque sacó 20 puntos y no sé qué más y tal. Y mamá, ¡ay, qué bueno que sacaste 20 puntos! Eso, mi hijo sí es verdad que es muy inteligente. Y en otro momento, en otra situación, el niño igual viene con los 20 puntos. Fuera de aquí. Ay, ni gran vaina porque sacaste 20 puntos, ni que fuera una cosa del otro mundo. Entonces el niño no entiende, ¿mamá es feliz o no es feliz con lo que yo hago? Por eso se llama apego desorganizado. Entonces, es el típico caso, mis queridos hermanos, aquí madres y padres presentes, que suelen cometer muchos errores en este campo, y por eso hay que estar atentos. Mamá y papá llegan y castigan al niño porque se portó mal, o al adolescente, pero al ratico están contentos otra vez. No funciona así, porque estás desautorizando, y él no logra entender si lo que hizo está mal o está bien realmente. Yo vi el video el otro día recientemente, para poner el ejemplo más claro, ¿verdad? De un señor, yo a veces veo algunos videos, no soy de ver tanto cuestiones de video, pero me gustó ese, ¿no? Era de un hombre que él dice, vean ustedes aquí, había una camionetica negra y un carrito, un Mini Cooper, no sé si lo llegaron a ver ese video, ¿verdad? Y él dice, mire, ¿se dan cuenta de estos dos carros? Bueno, ese es un carro, es mi carro y el carro de mi hija. Todos estos días he estado luchando con mi hija para que limpie el carro, porque no, es muy desordenado, no le gusta limpiar el carro. Pero hoy, estos días me llegó hasta el borde, dijo. Algo así dice él, ¿no? Y le quité la llave de mi carro y también la llave se la quité la de ella. Y la voy a castigar. Durante un mes, ella va a tener que irse a la universidad en autobús. Y entonces él hace el video porque él dice, ¿por qué hago este video? Porque mire, en este momento, ven, los carros están impecables. Abrió la camioneta, abrió el Mini Cooper, todo pero impecable. ¿Por qué mi hija los ha limpiado? Es decir, está, entre comillas, mejorando su actitud. Pero él dijo lo siguiente, pero igual está castigada por el mes, porque un castigo es un castigo. Eso es un verdadero padre que desarrolla un apego seguro con el hijo, porque si no el apego, ay, pero yo le lavé el carro, ah, no, ya, mi papá está feliz, ya. Entonces no hay esa conexión. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas es el más complicado, porque en la adultez suelen desarrollar lo que llamaríamos trastornos psicológicos, como el trastorno de conducta antisocial. Es el típico caso, por ejemplo, del niño que mamá le daba todo, pero al mismo tiempo le quitó. Entonces, bueno, como ya sé que la vida es fácil, entonces voy a robar. La conducta antisocial o psicópata, ¿verdad? Y vemos el otro trastorno que desarrolla, se llama trastorno de la identidad disociativa, que como no tuvo patrones fijos durante la infancia, entonces tiene personalidad múltiple. Soy una cosa, soy la otra, soy la otra, soy la otra, porque se adapta de acuerdo a las circunstancias. Tiene como varias máscaras, se coloca la máscara aquí, ¡bum!, se quita la otra, se pone la otra, se pone la otra, se pone la otra. Pero es claro, es terrible porque en una misma persona viven varios tipos de personalidad. Pues se llama apego desorganizado. Vamos a ver si la otra lámina, ok. Y entonces esto lleva a posicionarse ante la vida de diversas maneras, en 4 formas de posicionarse en la vida de este tipo de apego. En el primero, que es el apego seguro, que es el sano, entonces, como yo soy empático, como yo soy una persona, digamos, más integrada, entonces, yo estoy bien, yo soy feliz, pero también Silvia puede ser feliz. ¿Ves? Porque estoy integrado yo soy feliz y permito que también Silvia sea feliz. Apego seguro. El apego evitativo es, yo soy feliz, tú no. Y por eso yo soy solo, por eso yo soy aislado. Que se pudra todo el mundo mientras yo sea feliz, que se pudran los demás. Por decir un caso. Una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero es como para entender. El apego ansioso es,
yo estoy mal, pero tú estás bien. No importa que Fray Ángel me humille, que me tire al piso, que me diga que tú no vales, que eres una basura, que no sé qué más, pero mientras él no me deje, yo me quedo con él. Entonces por eso es, yo estoy mal, tú estás bien. Y lo último, el apego desorganizado, entonces es, yo estoy mal y todos también deben estar mal. Por eso se llama trastorno psicológico en lo que desarrollan aquí. Por ejemplo, el psicópata, ya vamos a ver más adelante, como ha sufrido tanto en la vida, él dice, ahora me toca a mí. Y es que voy a ser malvado con todo el mundo. Y disfruta ser malvado, porque con él fueron muy malvados en la infancia. ¿Estamos? Muy bien, hermano, vamos a hacer entonces un receso. Ya hemos pasado una hora. Vamos a hacer un receso de 15 minutos, ¿les parece? ¿Mucho? Sí, yo creo que tal vez unos 10 minuticos. Vamos a... Baño, lo que quieran hacer. Los que quieran ir al baño, allá atrás hay cafecitos, si quieren levantarse, van a pasar por allí a servirle algunas cosas.